Muy buenas tardes, semana 14ª en la Presa San Marcos. Vamos a iniciar la clase de hoy que tiene como tema inicial el texto argumentativo. El texto argumentativo en realidad sirve para poder sostener en el transcurso del desarrollo ¿no es cierto?, tratar de comprobar o de fijar una posición en torno o a través de una serie de razones que son consistentes. Entonces, el texto argumentativo supone que quien redacte ese tipo de texto, ¿no es cierto?, de la manera más consistente posible, argumente, vale la redundancia, en favor o en contra de una determinada posición. Esto en realidad es muy útil. Ustedes que están próximos a ingresar a la universidad, por supuesto que tienen que tener en cuenta que al finalizar la carrera, ¿no es cierto?, en muchas de las especialidades uno tiene que sustentar una tesis. Y la sustentación de tesis supone que quien elabore la tesis, ¿no es cierto?, fije una posición y que argumente en favor de esa posición. De manera que el texto argumentativo en realidad es un texto capital en nuestro quehacer académico. El texto argumentativo en realidad está conformado por tres secciones que son muy importantes. La primera sección es el planteamiento del problema, la cuestión. Y la cuestión se plantea en términos de interrogantes que van a suscitar una opinión, que van a suscitar un punto de vista particular. Pero no solamente basta con plantear un punto de vista, uno tiene que probar por qué ese punto de vista es conducente. De manera que una vez que yo planteo la cuestión a partir de una pregunta, problema, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿qué es lo que hace del lenguaje, ¿no es cierto?, una propiedad inherente al ser humano? Esa sería una pregunta-problema. Esa pregunta-problema, ¿no es cierto?, se va a poder resolver de miles de formas en realidad. Uno en realidad puede plantear potencialmente un número indeterminado de hipótesis respecto de esta pregunta. Pero las hipótesis tienen que ser contrastadas con la realidad y el argumento nos va a servir justamente para refrendar o falsar esta propuesta. Entonces, toda vez que se plantee el problema, el segundo paso va a ser fijar la posición. O sea, todo autor va a fijar una posición y esa posición va a suponer el planteamiento, ¿no es cierto?, de una serie de proposiciones que van a servir o bien para validar, ¿no es cierto?, nuestra propuesta inicial, o bien para refutar una propuesta anterior respecto de ese tema que estamos tocando. Por esa razón, la posición puede realizarse de dos formas, vía, ¿no es cierto?, la probatio, la comprobación, ¿no es cierto?, y para ello voy a tener que esgrimir argumentos consistentes que validen mi propuesta, o a través de la confutatio. Nosotros hemos visto el verbo confutar, la semana pasada, el verbo confutar, que es impugnar, ¿no es cierto?, contradecir, desdecir. Eso quiere decir que nosotros también podemos basar nuestro argumento planteando las debilidades de una propuesta anterior. Entonces uno fija una posición en torno a estoy en contra o de mi propuesta voy a plantear argumentos que sean consistentes, ¿no es cierto?, y que permitan validar mi propuesta. Y finalmente los argumentos, que no son sino las proposiciones, ¿no es cierto?, tienen que ser proposiciones viables, por supuesto, y además uno tiene que atender a la plausibilidad de estas. Entonces, tres son las secciones o la estructuración de un texto argumentativo: la cuestión o el problema, la posición del autor y finalmente la argumentación, ¿no es cierto?, que vendría a significar el desarrollo propio del texto argumentativo. A continuación tenemos un texto filosófico que pertenece a Heidegger, un notable filósofo. Vamos a pasar a resolver este texto. Lo que nos piden en esta primera actividad es que determinemos la cuestión, la posición del autor y los argumentos que el autor esgrime para poder validar su posición. Entonces vamos a leerlo juntos y vamos a empezar a desarrollar parte por parte lo que nos están pidiendo acá. En primer lugar la cuestión, en segundo lugar la posición del autor y en tercer lugar la argumentación. Entonces empecemos. La pregunta, ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? Tiene para nosotros el significado de ser la primera según la dignidad. Ustedes pueden apreciar claramente en estas dos primeras líneas el autor fija en realidad una posición. Una posición respecto de qué tema, respecto del estatus, ¿estamos de acuerdo?, de por qué
la pregunta, ¿no es cierto?, o cuál es el estatus de la pregunta, ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? Es una pregunta importante. De la anterior interrogación, ¿cuál es el estatus de la pregunta? ¿Por qué es en general el ente y no más bien la nada? Se pueden desprender una serie de interrogantes más. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esta pregunta es importante para el autor, esta pregunta es desechable para el autor, no tiene sentido para el autor va a fijar una posición respecto a esa premisa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos resolver acá en la sección, página 2, donde dice cuestión, ¿no es cierto?, la cuestión sería cuál es el estatus, cuál es la relevancia de la pregunta, por qué es en general el ente y no más bien la nada. Esa sería la cuestión. Y por supuesto que el autor va a fijar una posición. Y como nosotros vemos acá en la primera y segunda línea de este texto, el autor tiene una posición a favor de esa pregunta. ¿Por qué razón suponemos eso? Porque él dice para nosotros, tiene el significado de ser la primera según la dignidad. Si es la primera, es más que obvio que tiene una relevancia capital para él. ¿Estamos de acuerdo? Pero no basta solamente con decir que es una pregunta importante. Entonces uno tiene que esgrimir argumentos conducentes para poder dar cuenta de por qué razón es importante esa pregunta. Y entonces el autor empieza a plantearse una serie de argumentos para poder validar el estatus de relevancia de esta pregunta. Sigamos. Esta es la pregunta que llega más lejos, dice él. Es la pregunta que llega más lejos. Empieza a caracterizar la pregunta. Y además, esta característica va a permitir sostener el por qué razón es la primera, ¿no es cierto?, según la dignidad. Dice acá, esta es la pregunta que llega más lejos. No se detiene ante ningún ente, cualquiera sea su especie, los abarca a todos, y no solo al que ahora está materialmente allí, en el más amplio sentido, pues también se extiende a los que han sido antes y no existen en un momento determinado, pero existieron en el pasado, y a los futuros, es decir, a los que tampoco existen, pero tienen la posibilidad de ser en algún momento. Los límites de su ámbito están en lo que no es absolutamente y en lo que jamás ha sido, tal y como lo he explicado en su momento, en la nada, todo lo que no sea nada entre ella y finalmente inclusive la nada misma. Entonces, en esta primera sección, el autor asume que es la primera según la dignidad porque es la pregunta más extensa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la posición. Es importante porque es la pregunta más extensa. Sigamos. No solo es la pregunta más extensa, dice acá, sino también la más profunda. ¿Y por qué razón para él es la más profunda? Sigamos. ¿Por qué es en general el ente? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el fundamento? ¿De qué fundamento viene el ente? ¿Sobre cuál se apoya? ¿A cuál se dirige? Por tratarse del ente, la pregunta no interroga a esto o aquello. Es decir, por lo que en cada caso está aquí o allí, ni por la Constitución que tiene lo así determinado. Tampoco es cuestión de saber mediante qué cambian, para qué son utilizables. No me interesa la aplicación o la funcionalidad del ente. Lo que me interesa es la esencia del ente. Y por esa razón, a continuación, dice lo siguiente. La pregunta busca el fundamento del ente. De manera que es extensa, pero además es profunda. Y finalmente, dice acá, buscar el fundamento significa profundizar. Está refrendando lo que les he dicho. Lo que se pone en cuestión está en relación con el fundamento. Finalmente, en tanto la más extensa y profunda es, finalmente, la pregunta más originaria. O sea, hasta acá tenemos la posición del autor. La pregunta es importante, ¿no es cierto? Es la primera en importancia porque es la más extensa, es la más profunda y es, además, la más originaria. De manera que, para resolver la sección que nos plantean en la actividad posición, ustedes tienen que colocar la respuesta en los siguientes términos. La pregunta anterior es la primera en importancia, según la dignidad, porque es la más extensa, la más profunda y la más originaria. Y entonces, ¿por qué es extensa? ¿Por qué es profunda? ¿Y por qué es originaria? Son también preguntas que se suscitan y que el autor va a intentar, de alguna forma, ¿no es cierto?,
sostener, sustentar. Sigamos, en tanto la más extensa y profunda es finalmente la pregunta más originaria. ¿Qué entendemos por esto? Si tenemos en cuenta nuestra pregunta en toda la amplitud de lo que está en cuestión, es decir, del ente como tal y en su totalidad, fácilmente nos saldrá el encuentro lo que sigue. En ella nos mantenemos lejísimos de todo ente en particular y singular, o sea, en cuanto es este o aquel ente. Lo pensamos en su totalidad. Es cierto, pero sin preferencia particular alguna. Entonces, la argumentación viene en los siguientes términos. Por favor, yo quisiera que tomen nota de esto. La pregunta es la más extensa porque abarca a todos los entes, no a alguno en particular. Y no solamente abarca a los entes que existen en un momento determinado, sino los que fueron y a los que tienen la posibilidad de ser. Por esa razón es la más extensa de todas. Es la más extensa entonces porque abarca a todos los entes. Es la más profunda. ¿Por qué razón es la más profunda? Porque busca la esencia, la fundamentación del ente. Y finalmente es la más originaria porque pensamos al ente en su totalidad sin una preferencia particular alguna. Entonces, como bien hemos notado, este texto ha sido un interesante ejemplo para poder definir la cuestión, la posición del autor y los argumentos que éste plantea para poder refrendar, ¿no es cierto?, por qué esta pregunta, a saber, por qué es en general el ente y no más bien la nada, la primera en relevancia según la dignidad. Muy bien, a continuación tenemos un texto sobre un hecho bastante nefasto en la historia de la humanidad, como lo fue el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y por supuesto que hay un personaje central en esta decisión tan poco humana, ¿no es cierto? Es Harry Truman, que otrora presidente de los Estados Unidos. Es un interesantísimo texto, está conformado por 8 preguntas, yo voy a darles 10 minutos para que lo puedan resolver y luego pasaremos a la sustentación, pasaremos a la justificación de cada una de las alternativas.
El texto argumentativo en realidad sirve para poder sostener en el transcurso del desarrollo ¿no es cierto?, tratar de comprobar o de fijar una posición en torno o a través de una serie de razones que son consistentes. Entonces, el texto argumentativo supone que quien redacte ese tipo de texto, ¿no es cierto?, de la manera más consistente posible, argumente, vale la redundancia, en favor o en contra de una determinada posición. Esto en realidad es muy útil. Ustedes que están próximos a ingresar a la universidad, por supuesto que tienen que tener en cuenta que al finalizar la carrera, ¿no es cierto?, en muchas de las especialidades uno tiene que sustentar una tesis. Y la sustentación de tesis supone que quien elabore la tesis, ¿no es cierto?, fije una posición y que argumente en favor de esa posición. De manera que el texto argumentativo en realidad es un texto capital en nuestro quehacer académico. El texto argumentativo en realidad está conformado por qué es lo que hace del lenguaje, ¿no es cierto?, una propiedad inherente al ser humano. Esa sería una pregunta-problema. Esa pregunta-problema, ¿no es cierto?, se va a poder resolver de miles de formas en realidad. Uno en realidad puede plantear potencialmente un número indeterminado de hipótesis respecto de esta pregunta. Pero las hipótesis tienen que ser contrastadas con la realidad y el argumento nos va a servir justamente para refrendar o falsar esta propuesta. Entonces, toda vez que se plantee el problema, el segundo paso va a ser fijar la posición. Muy buenas tardes. Semana 14ª en la Presa San Marcos. Vamos a iniciar la clase de hoy que tiene como tema inicial el texto argumentativo. Tres secciones que son muy importantes. La primera sección es el planteamiento del problema, la cuestión. Y la cuestión se plantea en términos de interrogantes que van a suscitar una opinión, que van a suscitar un punto de vista particular. Pero no solamente basta con plantear un punto de vista, uno tiene que probar por qué ese punto de vista es conducente. De manera que una vez que yo planteo la cuestión a partir de una pregunta, problema, ¿no es cierto? Por ejemplo,